Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos. Entonces, bueno, Adolfo Solarte es pintor, poeta, director de teatro, maestro de artes y tiene experiencia en el campo de la educación hace más de 40 años. Y Liliana Vélez, quien la acompaña, fue alumna de Fito, Adolfo, en el San Jorge de Inglaterra. Estudió filosofía en la Universidad Javeriana, fue fundadora y editora de la revista Número, diseñadora de moda, publicista, guionista y creativa de audiovisuales. Y antes de la pandemia era nómada digital y ahora nos dice que se dedica al arte de vivir. Entonces, en este momento les damos paso para esta conversación tan interesante entre alumno y profesor. Tienen el micrófono en este momento apagado, entonces, por favor, primero enciéndanlo, que no los escuchamos. ¿Listo? Dale. Listo, ahora sí. Hola, ¿cómo nos escuchan bien? Sí, señora, acá los escuchamos. Dale. Bueno, aquí estamos también para hablar de que parece lo más benéfico de la vida, ¿no? De poder comunicarse y saber que uno en qué aspectos de la vida está y en qué momento de su vida y de sus sabidurías y no de sus creencias. Bueno, vamos a tener una conversación informal de amigos. Durante muchos años de mi vida, Fito fue mi maestro de artes, el único maestro no convencional que conocí en el contexto de una educación formal, de un colegio, digamos, clásico de Bogotá. Yo quisiera, digamos, ayudarle a él a acordarse de sus épocas de maestro. El otro día conversando caíamos en cuenta de que durante 30 años debió enseñar más o menos a unas 30.000 personas. Yo quisiera preguntarle qué, digamos, de toda esa época como educador, ¿qué opinión tiene de la educación formal que se da aquí en Colombia? Bueno, yo creo que la educación formal está llamada a perecer y va a aparecer, pues obviamente a través de las comunicaciones, una nueva forma de educación, que es la que verdaderamente pues va a tener muchos ángulos de poder estudiar y no solo un ángulo que un profesor determinado determine pues que esa es la solución al entendimiento de la vida o a su quehacer futuro, porque también se supone que la educación va a conllevar, y quizás no sea cierto, de que lo va a conllevar a una vida plácida y placentera porque estudió. Y quién sabe si lo que estudió realmente le va a servir para eso. Entonces, por eso en este momento crítico de la educación, que me parece que es cierto, en la crítica absoluta sobre materias que uno no sirve, pero le tocaba aprenderlas, que porque eso es el orden de... Y además la querencia, porque la diversidad humana nos conlleva a entender que a pesar de que nos uniformen, quedamos pensando siempre diferente. No podemos pensar lo mismo por el uniforme. Y ahí vienen las batallas personales y quizás el daño mental hacia los alumnos que tienen que uniformarse para poder ser, cuando uno es ser sin uniformarse. Entonces esa sería una de las primeras asuntos que habría que discernir y poner al orden del día para una buena competencia de lo que va a ser la educación en el futuro, de gente metida en computadores y en lo que sea de los medios
de ahora que está inmediatamente dispuesta a hacerle saber al profesor, que lo llamemos profesor, lo cual es algo, yo por ejemplo nunca me dejé de decir profesor. Yo les dije a los alumnos, al que me diga profesor le pongo un lujo. Con mi nombre de payaso que tengo, que Fito, me parece muy acercado que podamos estar en una buena actitud del comprendimiento de lo que es el arte y lo que es la facilidad de hacerlo y de lo que es la historia del arte con el ser humano. Porque verdaderamente, si queremos encontrar un espacio de equidad con la belleza y con el orden y con el equilibrio de la vida, pues lo encontramos en el arte, incluyendo en el arte de destrozar las cosas, o sea, la imagen, porque todo eso desde la Edad Media viene en una fuerza increíble que va a terminar en los computadores, haciendo cada uno su propio arte. Y entonces van a haber muchos más millones de artistas a través de estos medios que quizás no vayan a entrar en los libros pues, de la belleza tradicional, sino entre la magia del poder de la creación. En esta época, digamos, donde todo el conocimiento se encuentra en Internet y todo el mundo tiene acceso a lo que tradicionalmente se ha conocido como conocimiento, ¿cuál puede ser el aporte de los maestros? Los maestros me parece que van a tener que determinar que, primero, que no son los que saben todo, y luego que son unos mediadores para encontrar en el ser que va a meterse en semejantes espacios, descubrirle a él lo que quiere saber, no lo que yo le voy a enseñar, sino lo que él quiere saber para guiarlo hacia lo que quiere entender, qué es lo que entiende del arte, porque no todos entienden lo mismo. Todos quieren entender con el corazón, tienen que entender con la inteligencia, con la percepción, y entonces eso es lo que va a ser el arte. Por eso el arte conceptual y todas estas artes que van apareciendo a través de estos medios nos hacen dar cuenta de esa solución, que no vamos a aprender el abecedario de lo que es el arte, sino realmente la apertura que uno puede tener al conocimiento de la belleza y de la armonía, aunque no lo sea, pero la tiene, como la escultura moderna. Tenemos, por ejemplo, un hombre inconfundible en ese aspecto que creció en los años 50 y que fue uno de los creadores en Nueva York de una escuela asombrosa, que era una de ellas, me acuerdo, eran tres. Una era Luisa Nevelson. Era una escultora que para hacer arte, ya eran los años 50, se iba a las carpinterías a buscar pedazos pedazos de maderas de cualquier tipo, y en una caja de esas de botellas y de todas las cosas, ahí metía las cosas y las armonizaba en una forma que decía uno, uy, pero esto... Y ahí fuimos aprendiendo que la belleza no estaba solamente en las formas de los museos, sino que estaba precisamente en la creación personal. Ese señor se llama Negret. Edgar Negret fue un hacedor de figuras modernas de la escultura hecha en metal. Él las hacía primero en cartón, las medía porque él era geómatra para sus formas, porque la belleza tiene que tener armonía. Y ese tipo de belleza en esas esculturas tiene esa validez, ¿no? Que tenemos un desprecio terrible a la cultura de Bogotá, para ya hablar sobre un asunto bien catastrófico y miserable. Es que cogen una escultura gigante de él y la ponen en la plaza de, ¿cómo se llama? Donde están todos los mercados y todo eso, allá en el centro, que es una plaza donde llegan todos a comprar y a vender. No me acuerdo ahorita el nombre, pero es tan conocida como Bogotá mismo, y la ponen en el piso. Y entonces lo que hacen es que las palomas se la cagan por arriba y los otros se la orinan por abajo. Entonces la escultura se ha vuelto una mierda. Y entonces resulta que tienen que coger y ponerla en una pedestal alto y sacarla de un lugar donde haya palomas, porque tú sabes que las palomas son la destrucción de muchos aspectos de la vida, porque ellas son inocentes y están cayéndole donde estén los humanos, porque los humanos les dan de comer. Es que son también zánganas, no cazan, sino que viven de las migajas del piso. Entonces esa es como una relación de un artista en Colombia, ¿no? Y para no hablar de los otros escultores, ¿te acuerdas? Que están allá encima de
de Monserrate, por esos lados, los maestros también que son de arte de metal y también están perdidos. Están por allá y la gente los ve y no saben qué son. Ese es el cometido de la escultura, ¿no? Que es un arte, pues, que debía ser monumental y debía ser para la ciudad. Esa es la cosa. Bogotá es una ciudad terrible porque solo hay dos estatuas que han pertenecido a la cuestión natural y es la estatua de la reina Isabel y el otro, ¿cómo se llama? Colón. Colón, el señor Colón, que tuvo la desgracia de volver basura a todas las indígenas y todo lo que pudieron por acá. Ya, en San Victorino está la escultura de Negrete. En San Victorino está la escultura de Negrete, que ya tú quizás pasas por allá y la miras y dirás, uy, pero qué pena con el maestro. El maestro le fue muy mal en Colombia, casi no, en Popayán es peor porque es su patria chica y allá no lo quieren porque ellos no han entendido nunca qué es la escultura. Entonces... Claro. Bueno, y tú como maestro de arte de toda esa cantidad de alumnos, ¿crees que les pudiste, digamos, aportar un poco de una visión distinta a la educación formal que estaban recibiendo, que era para ser seres productivos y empleados de empresas? ¿Crees que lograste, digamos, mostrarles que había otras cosas distintas a ser productivo en la sociedad? Claro. Me parece que era necesario, ¿no? De todas formas, yo nací como anarquista y después pues me volví todos esos sismos maravillosos que son como la protesta natural y en el colegio no había nada, no había arte, no había nada. Y entonces yo les empecé a meter el amor al arte y entonces teníamos, al final tuvimos medios audiovisuales, entonces, pues, y yo cogí, el colegio permitió que lo llevara a los museos. Entonces empezaron a ver arte y todo, y algunos se interesaron tanto que ahora hay artistas del colegio famosos en Colombia. Lo mismo en el teatro. O sea, hay uno que otro poesía. La poesía se está volviendo más intimista y se está volviendo más imposible, porque la gente ya no quiere leer ni su propia poesía. Entonces, en esa situación estamos graves, ¿no? Porque la poesía es una voz del alma. Y siempre debe escribirse como la escriben los orientales, sin pensarla. O sea, escribir sin pensar y mirar, eso yo estoy escribiendo, qué maravilla. Ahora sí sé que soy poeta, porque la poesía sale armoniosa y seria y bella, trascendente. Ellos son gente de un poder y toda la gente allá que está metida en la espiritualidad es capaz de hacer poesía, porque la espiritualidad anhela la poesía y la poesía se vuelve oración y la oración pues no es solamente a las estatuas sino al Dios del alma o al viento que pasa. Todo lo de la creación es tan sumamente hermoso que le podríamos cantar hasta el infinito a todos. Y hablando de los orientales, ¿no crees que la educación occidental es como completamente esquizofrénica? Como que por un lado está la mente, por otro lado está el cuerpo, del espíritu ni se habla. Sí, porque pertenecen a una religión que impidió pensar. Entonces la religión empieza a decir, reza y no pienses, y ama. Y no amas, no, mejor dicho, reverénciate. Y los curas y todo ese paseo ya sabemos cómo es el enredo. Y la realidad es que ahora están en una decadencia absoluta. La gente está volviendo al pensamiento libre oriental de que la religión es un asunto personal del alma y que cada uno lo puede cantar como quiere y lo puede percibir y hacer cualquier cosa en el arte que sea hasta doblar un pétalo para saber que eso tiene poesía y tiene forma de amar el espíritu de la creación. Es que esa es la base del cuento nuestro, ¿no? ¿Por qué abortan la creación? ¿Por qué les impiden hacer arte? Porque tú no vas a tener plata. ¿Cómo te vas a dedicar a eso? Exacto. Eso no sirve para nada. Déjalo ir. O juega con eso, pero olvídate. Tienes que hacer lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo nosotros. Y entonces el arte, pues si todo eso se va perdiendo, ¿no? ¿Cómo sería entonces una educación para la vida, digamos, hablando del tema de este simposio? Una educación para la vida es absolutamente importante, pero entonces hay que empezarla, porque hasta ahora no se ha empezado. Hay unos espacios
entre otros proyectos educacionales famosos en el mundo, donde esos famosos directores de pensamiento educacional, que los conocemos todos, ahorita no me acuerdo de ningún nombre de ellos para nombrárselos, pero son famosos en el mundo, que tratan, Piaget y toda esa gente, que tratan de cambiar el sentido de la educación a no ese acartonamiento de memoria. Es que uno no puede decir la fe es no sé qué porque no sé qué. ¿Eso qué es? ¿No? O las matemáticas. ¿Por qué termina uno odiando las matemáticas si es un lenguaje universal? Es un lenguaje para el amor. No, es que entre más complicado te lo ponga el profesor y tú menos puedas, él sabe más. ¿Y tú? No, yo odio las matemáticas. No, las matemáticas ha sido la medida del universo para los hombres. Ha servido desde la historia de la humanidad para contarlo todo, para enumerarlo. O sea que las matemáticas deberían de tener un amor fraternal y no una educación tiesa porque son números. Eso es un asco. ¿Y cómo sería, digamos, en Colombia, en particular en el caso de Colombia, en qué debería basarse una educación para la vida en Colombia? En dejar el acartonamiento de pretender que uno debe guiarse por la educación en Europa o ahora por la educación americana, que es otra basura, pues en el sentido en que tampoco vemos que la patria, porque es que el sentido de patria ya no es el mismo de los anhelos de los griegos o de los de poder. Los orientales fueron más sabios que nosotros, o sea, sus culturas permanecen. La India, la China, todas esas culturas permanecen en una quietud maravillosa y se va transformando con todos juntos. Acá nosotros no nos podemos juntar, todos somos raros, todos somos distintos. Entonces quedamos siempre solos. Eso es grave. Tendríamos que... Acá tampoco nunca se nos enseñó, digamos, a querer lo indígena, lo nuestro. Siempre estuvimos como mirando a Europa, ¿no te parece? Porque los españoles llegaron a hacernos sentir que los blancos eran lo mejor. Y lo peor de todo es que en ese tiempo los españoles no eran los blancos predilectos. Para los ingleses, los españoles estaban muy atrasaditos en el medioevo. O sea, los franceses también los miraban como, oye, pero es que esos no leen ni es sin nada. Los españoles empezaron a crecer como a principios del siglo y empezaron a tener escritores maravillosos y todo eso, pero los españoles nunca fueron educados. Los educados, si queremos educación social, pues están allá en Suecia y en esos países más tranquilos y tenían educación. Los ingleses nunca han sido educados porque pues ellos han amado el dinero y la locura y me encantan sus bares por allá en Londres, son absolutamente deliciosos y ellos son capaces de patanear lo que sea, ¿no? Ellos no se ponen porque, mira, y no les gusta que les hablen de cultura, ni, ¿me entienden? Muy pocos saben del cine, muy pocos saben sino que saben de cervezas y de cosas de whisky. Ellos fueron los que inventaron el whisky. O sea, estamos en una situación pero aprendieron a gobernar el mundo y de ellos sacamos todas las burocracias que hay en la tierra, son sacadas del pensamiento inglés, de organizar gobiernos, de organizar especies, zonas y todo eso, y por eso todo el mundo que se pegue a algo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo increíble sobre la violación al derecho de la belleza, y es como este país cogió todos los barrios ingleses que tienen divinos, como en Inglaterra, en Londres. En Londres es increíble. Cuando yo fui a Londres, por ejemplo, encontré que los carros más famosos, más caros están en la calle. Y uno decía, pero él tiene la casa ahí y no tiene garaje. Pues no tiene garaje porque es una casa inglesa y en una casa inglesa pues no tenían carros. ¿Y por qué no las puede tocar? No puede tocar las casas inglesas. Están ahí. Y entonces el carro, nadie se lo roba, todo el mundo lo cuida y tiene un orden natural. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué aquí barrios enteros ingleses los volvieron, despedazaron que para hacer una especie de esos famosos edificios que están haciendo ahora de plástico? ¿Me entiendes? Entonces es que los bogotanos no aman la cultura. Es increíble. Uno se queda sorprendido de eso. Y el ámbito de los que amamos la cultura es muy poco. Nos encontramos en conciertos, nos encontramos en teatros y en partes y somos un poco de gente que ni siquiera son los que tienen el poder.
sino un poco de gente que ama la cultura. Es otro asunto que tiene que ver con la educación. Hay que educar para amar la tierra, la ciudad. Nadie educó para amar a Bogotá. Por eso es una ciudad que se está perdiendo entre basuras de todos lados. O sea, basura quiere decir estéticas. O sea, partes de... Y desbarataron parques y todo. No, es un desastre. Son un desastre. Pues es que realmente todo también tiene que ver con la política, ¿no? O sea, la educación no escapa, digamos, a la política y a los intereses de los gobernantes. Y otra pregunta que yo me he hecho siempre es, ¿quiénes son los que están educando a los jóvenes? ¿Quiénes son los educadores? ¿Qué formación tienen los educadores? Los educadores tienen un problema académico. Tienen que estar en unas universidades que sirven para enseñar a educar, pero solo unas formas. Es que la educación nunca ha sido un concepto de encerrar 10 o 20 o 30 personas en un lugar para enseñarles lo que yo sé. El educador tiene que mirar quiénes son y explicarle a cada uno según cómo es lo que quiere entender de lo que le está diciendo. Y uno puede también voltear la arepa y no enseñarle una teoría con relaciones así hegemónicas, sino que entienda por otro lado lo que pasó para poder entender cómo es este paseo, ¿no? Y ellos no lo van a hacer porque no, son doctores de lo que dicen. Los peores son los de matemáticas, ¿no? Porque hay matemáticos en la historia de la matemática locos y mágicos. Y uno encuentra en la calle a veces unos doctores de matemáticas y dice, oye, pero ese doctor ¿por qué anda con las manos en los bolsillos y mirando para allá? Pero lo que tiene adentro es sabiduría matemática. Y porque la matemática está pegada como, es una ciencia pegada como a la magia, ¿no? Porque decir 2 más 2 es 4 y uno de queda, uy, ¿cómo así? ¿Y por qué? Pero es sí. No es porque, sino sí. Entonces es una historia que hay que... De los pitagóricos, desde los pitagóricos por allá. Bueno, ¿y qué opinas, digamos, de esta tradición griega que consistía como en educar a la gente para que fuera virtuosa y para que fuera feliz? Eso de, digamos, lo que se llaman los valores. ¿Eso todavía tiene sentido o eso ya no? Ellos tuvieron un sentido que nosotros quizás heredamos por los europeos, no por los griegos. Todo ese sentido educacional pues tenía que ver con la estética y todo, pero ellos no lo crearon, eso estaba creado en la India, en la China. Todos esos poderes de educación estética vienen desde allá y todos filosóficos y todo, vienen compaginándose en la tierra. Es que la tierra no la hizo nadie, la hicieron todos. Entonces las culturas milenarias como la de la China asombran. Lo deja uno asombrado en cualquier aspecto que lo mire. Ahora más, porque ahora se volvieron poderosos, entonces los vemos trabajando sobre la tierra en grandes aeropuertos, en puertos increíbles, en carreteras que atraviesan la tierra. O sea, son una gente increíblemente madura. Y los japoneses, que son como los ingleses de Asia, también súper educados y súper hacedores, ¿no? De conciencias también maravillosas, ¿no? Y además quietos, porque la religión de ellos lleva hacia una contención de la vida, hacia una quietud, que es el budismo, ¿no? El Buda, que es la referencia de Oriente de Jesús, ¿no? Porque no se trata de creencias, ya no podemos solo creer, no, entonces vamos a matarnos porque yo soy cristiano y tú eres árabe o lo que sea. Aún se matan, pero lo quieren meter ahí, pero eso no es de ahí. Eso es de las fuerzas económicas que se mueven para ver cada uno con qué se queda, que es diferente a pelear por no, porque tú eres musulmana y yo soy católico. Eso no existe ya. Entonces, todas esas cosas que ocurrieron en el pasado con respecto a eso educacional, descubre que ahí las religiones del Oriente son más meditativas, menos oracionales y menos esquemáticas en tener que respetar una legión de seres vestidos de sacerdotes que van a parar al Vaticano, cuando la realidad es que eso es del amor y el espíritu nunca podrá enseñarse. Por eso el catecismo siempre fallaba con esas cosas que decía, ya no lo enseña en los colegios, ¿no? No. Y es por eso, ¿no? Porque era de esta oración, no, yo puedo inventarme mi oración también.
¿Y tampoco se enseña ya ética o se enseña ética o algo así? En mi época se llamaba comportamiento y salud. Sí, no, eso todo se acabó porque es que nosotros descubrimos que nosotros necesitamos personalmente cada uno nuestra ética y entonces la vamos formando, cada uno nuestra manera de ser para nosotros ser como queremos y no que nos enseñen a que no camines por la izquierda, camina por la derecha, o al contrario, camina por la izquierda porque la derecha te tuerces, cualquier cosa de esas, o sea, nada. Eso ya son cosas personales y por eso las han ido quitando del pénsul, ¿no? Hay pénsules que ya no tienen ningún tipo, inclusive la religión, aunque al quitar la religión debían de dar clases de religiones, solo para comparaciones de que uno sienta el anhelo de meterse a la que quiere. ¿Por qué no se puede uno volver budista si quiere? Claro, muy interesante. Ah, pues nosotros dos somos budistas y eso es lo que somos. O sea... Pero ¿no crees que, digamos, a los niños jóvenes o esto, hay que de todas maneras inculcarle algunas ideas como la de, por decir algo, la equidad o el principio de la diferencia entre unos y otros? Eso no hay que de todas maneras enseñarlo porque eso no es innato, ¿no? Sí, hay que enseñarlo, pero con una manera no de guerrera, sino con una manera natural. O sea, no tenemos que imponer con una guerra, además porque los humanos llegaron ya a un estado de que una guerra puede ser fatal, ¿no? Una guerra del mundo acabaría con los seres humanos. Los demás comerían basura hasta la eternidad, porque los medios que tienen para destruirse son ya absolutamente absurdos, ¿no? Y entonces podrán acabar con el mundo. La pandemia, por ejemplo, podemos preguntar de dónde salió. Todavía no sabemos ni nos atrevemos a preguntar qué fue lo que pasó. ¿Pero qué pasó? Bueno, acuérdense que ustedes nos libramos de la pandemia de la viruela, de la pandemia del sarampión y todas esas que ahora las vemos, española. Que ahora las vemos como enfermedades de los niños, pero antes mataban millones de seres. La lepra, por ejemplo, que era una pandemia, también mató miles de personas y los demás que los estigmatizaron, ¿cómo es que se dice? Estigmatizaron. No, ellos vivieron como pordioseros de la tierra, no se les arrimaba a nadie porque eran despedazadas las carnes y todo eso, y entonces los pobres morían como de una tristeza humana porque el que se arrimaba le tiraba una piedra, o algunos sí, y eran cantidades. Ahora ya la lepra desapareció de la tierra, pero en los tiempos en que se usaba, en la Edad Media y para acá, pues esa también fue una estigmatización terrible para una enfermedad como esa, ¿no? Bueno, pero eso, hay gente que siempre piensa que todo tiempo pasado fue mejor, pero yo, por ejemplo, soy de las que pienso que en la época en que yo estudié en el colegio, por ejemplo, no había nada como el libre desarrollo de la personalidad ni nada de esas cosas, nunca se hablaba de respetar las diferencias. ¿Crees que eso ha avanzado al menos un poco? Ha avanzado en el poder de que la gente joven comprende que el enfrentamiento en una institución de esa lo conlleva a perder. Entonces él se queda callado, pero en su vida particular hace lo que quiere. Es lo que está pasando con los celulares. Los celulares, ¿qué hacen? Tener una vida personal con uno. Yo no lo sé manejar ni mucho menos, pero veo que todos los que lo manejan perfectamente, ahí tienen todo lo que necesitan y además secreto, si lo quieren. O sea, es una educación personalizada y muy interesante, ¿no? Que se pueda desarrollar ante un nivel de eso que lo que estás preguntando, ¿no? Que uno pueda tener una vida individual secreta, cuidadosa y verdadera, y tener la vida con los otros, pero ya no en la misma forma que ellos pretendan que nos tenemos que reunir, que porque somos. No, nos reuniremos porque queremos, pero no porque somos, porque los que somos son todos, pero no somos. Entonces lo que queremos es ser como grupalmente amigables, y por eso me encantan los estudiantes de ahora que han terminado el colegio y siguen con sus grupos y se visitan o hacen reuniones con algunos y con otros, y uno los ve en las fotos precisamente del Facebook. ¡Wow! Esto está bien, está la gentecita viva,
son nuestros hermanos de la primaria y de la secundaria. Maravilloso. Ese es el aspecto que debería rescatarse de los colegios. Esas sociedades que se van armando de la gente joven, de descubrir que por lo menos estuvieron en un sitio amable donde pudieron amarse, que sería la magia del asunto. Claro. O sea, digamos, tú piensas que lo del teléfono celular y el computador no necesariamente es malo, hay cosas buenas. No, es el milagro de la vida, es el que nos va a llevar al futuro, porque antes eran solo los que hacían cohetes y todo el mundo que se metía con los computadores a hacer cosas perversas o cosas buenas, según el que sea, pero es que el celular ya es mundial, ya cada uno puede tener su vida personal ante el celular y lo empieza a querer. Por eso cuando alguien le roba el celular, uno, ¡ay, qué desgracia! Me bajaron mi aparatico mágico. Y entonces le toca salir corriendo y buscar cómo le mete todo lo que tenía en la información, como sea. Por eso la gente tiene que guardar información en los celulares viejos que ya no usa y no regalarlo y no dejarlo ahí, porque si se me pierde el otro, aquí está para recuperarlo. Y entonces es otro nivel que, ¿no? de interés en la relación En eso podría pasar también todos los cambios que va a pasar con el futuro, de cómo uno puede hacer un examen en la computadora y no con el profesor, que lo esté mirando, a ver si que se está copiando, que no sé qué. Eso es una falta de ética absoluta con el estudiante, porque si le has abierto el paseo, él hace lo suyo. Claro. Algunos copiarán, pero uno se reirá de ella y dice, tú no puedes, qué lástima, tampoco te voy a hacer perder el año porque tú no puedes, no, tú puedes otras cosas. Y yo te lo respeto, haz lo tuyo y yo me quedo callado porque entonces, ¿por qué te vas a hacer perder el año? Eso es un tiempo. Y entonces, porque tú eres otra forma y en el celular tiene otras cosas. Y todo eso va a tener que cambiar y ponerlo en orden moral y ético, donde los estudiantes puedan apelar. Que no, que esto, mira lo que dice mi celular aquí, que lo encontré por ahí. Lo grabé cuando me estaba insultando. A ver. Y entonces, uy, sí, lo dijo fulanito. Y dice, contra él no te puedo decir. Lo dijo él, que es una persona conocida y seria. Entonces, esa va a ser como la magia que va a pasar en el pronto futuro, ¿no? Pero hay gente que piensa que la vida virtual es un poco enemiga, digamos, de la vida real, de las verdaderas relaciones. De la vida social. Sí, por ejemplo, de las relaciones que se establecen. Sí y no. Porque la realidad es que la gente dice vida social, pero tampoco la lleva. O sea, la vida social se asimila con poca gente. Uno no está sociabilizado con la ciudad, ni lo quiere. Hay una poca gente en la ciudad que uno ni hablaría con ella por nada del mundo. O sea, la cuestión de lo social, pues tiene que estar en eso. Cuando lleguen los extraterrestres que ya están por aquí todos, entonces va a resultar que es otra sociedad y que no, que tiene las orejas muy grandes. ¿Y qué es el problema que tenga orejas más grandes? A ver, porque lo que importa es lo que tiene adentro, los pensares y dónde estuvo y qué encontró por el espacio. Y venga con los cuentos, que era lo que hacían con los marineros cuando empezaron los marineros a atravesar los mares universales. Uy, pero ¿qué viste allá? Y entonces, por eso cuando llegó Colón acá, que es un salvaje, entonces cogió y miró y dijo, uy, no, ya hay oro, están llenos de oro. Y las nenas, y le cayeron los españoles a las nenas indígenas, y no, qué terror. Y el oro se lo llevaron, ¿no? Esa era dizque, la cultura, vaya cultura. Bueno, ¿tú crees que, digamos, uno lo que le puede aportar a los alumnos ahora que todo el conocimiento está al alcance de un clic es, digamos, lo que se llama el pensamiento crítico, enseñarles a pensar, a analizar, a no tragar entero, como dicen? Yo creo que la filosofía, sobre todo en las clases, que es una filosofía destinataria, porque la filosofía es un pensar, pero ellos la quieren volver un dogma. Y quiere decir
tienes que pensar filosóficamente esto, pero es lo que ellos quieren pensar, ¿no? La filosofía es un quehacer del espíritu y de la mente precisamente para encontrar medios diferentes espirituales o culturales que lo lleven a uno a más conocimiento. No por eso tiene que matar al vecino que porque no hace lo que yo estoy pensando. Eso ya debe acabarse. O sea, cada uno puede pensar, aportar o no aportar, o quedarse por allá o lo que sea, pero ese es el sentido educacional que va a pasar, ¿no? De que todo se va a ir por los lados, esas cosas que estamos diciendo, de esos rechazos y posiciones mentales, para abrirse un espacio cada uno al que quiera, porque en los celulares están unas tribus gigantes de pensadores parecidos, y eso es realmente interesante, ¿no? Con el tiempo. ¿Y el goce estético se puede transmitir o eso es una cosa, una experiencia personal? Lo estético viene en una forma increíble porque lo estético empieza en el espejo. Desde niño uno empieza mirándose, como acomodándose al espejo y dice, uy, pero qué bonito soy. No, no digas que eres bonito, ¿cómo así? Bueno, eres hombre. Las mujeres les permiten más asuntos, ¿no? Pero a estos acá ya les prohíben que no, que bonito, ¿cómo así que tú eres bonito? No, eres macho. Eso sí que será así. Entonces empieza como un asunto de esa naturaleza, ¿no? Abrirse a encontrar un espacio abierto, ¿no? A los sentidos estéticos y a lo que sea de ese nivel, ¿no? Que uno esté como pensante sobre el asunto. Pero digamos, tú trataste de que tus alumnos apreciaran el arte en toda su no, dimensión. eso ya es otro nivel, porque es que lo de Colombia es increíble. Cuando llaman arte, entonces todos los profesores ponen a dibujar, pero ellos ni saben, no, que pinta la manzana y la botella. Y entonces él la pinta como, no, ¿cómo vas a pintar la botella si no la estás viendo? Mídela, hazla. Pues yo la pinto como se me dé la gana. ¿Y qué? No, que esto es así. Entonces empieza a truncarle el sentido estético al alumno y a meterlo en una razón que viene que ser con todo lo griego, que viene con la belleza es esto, y mide cuánto, y mide tal, y no sé qué, no, está pasado hace siglos de pasar a la memoria y el olvido. Entonces, porque es la estética y todo tiene que ser como del ánimo de uno. O sea, uno ama las cosas porque uno las ama y se puede preguntar por qué y se contestará a sí mismo. Pero hay que amar la belleza. Uno empieza a amar la belleza porque ve a los pájaros volar. La rosa es rosa porque es rosa, pero ¿qué más queremos que una rosa? Rosa. O sea, es que es lo mismo, es un asunto de esa naturaleza. Y yo por eso cuando mis estudiantes estaban en esto, yo veía que aman las rosas, me encanta. Eso me parece a mí extraordinario. No, pero soy hombre. No importa lo que es que la rosa, ¿quién dijo que había género para amar la belleza? No hay. O sea, la belleza es un asunto estético de un valor increíble. Entonces... Tú siempre has creído en las libertades individuales y en las particularidades de las personas. Cuéntanos cómo hiciste para que la gente fuera, digamos, que cada uno fuera... ¿Cómo es? Distinto a los demás. Hablando con la gente de que se ha contaminado de mí, si ese puedo llamarme una palabra, bueno. Pues yo empiezo que sea el mismo. Primero tiene que descubrirse quién es y uno respetarlo, porque es que el problema es uniformarlo. De uniformar a los hombres hicieron las guerras más pavorosas de la tierra. Los uniformaron los nazis, los uniformaron los gringos, los uniformaron todos para irse a matar. ¿Eso qué es? No, hay que desuniformarlos y ¿no? Abrirse el espacio, y el espacio tiene que ver con el respeto. Es que el respeto es el gran respeto. Y uno tiene que aprender a respetar desde el primer estudiante de la primera fila hasta el último estudiante de la fila. Como sea, como él quiera ser. Y no póngase el uniforme y no se lo quite. ¿Qué pasa en los colegios como lo escribimos?
que no, que el uniforme de la vida, que no, que las mujeres usan el uniforme más altico, que le subieron, no, ¿cómo le van a subir el uniforme? No, que se le ve las rodillas y las rodillas no se pueden ver, y no sé qué mierda. Total. Es una mierda, sí. Entonces, no, o sea, hay que acabar con todo ese cuento, ¿no? Y hacer, cuando la gente se uniforma, grave, las cosas se van al piso. Y a ti te tocó una época muy interesante, que fueron los 60s. Cuéntanos cómo fue eso en Colombia. Maravilloso. Yo nunca había encontrado una libertad tan cercana como la de los loquitos. Todo el mundo empezó a fumar hierbita, a mirar la vida más tranquilo. Entonces los papás, oye, ¿qué te quedas mirando ahí? ¿Qué estás mirando? ¿Cómo así? Ponte a hacer algo. No, si es que estoy mirando la naturaleza. ¿Cómo así que mirando la naturaleza? Pues es que lo que me provoca es esa belleza tan increíble que son los árboles y las flores y lo que sea. Entonces, ¿qué quieres que haga? No, que ponte a estudiar. Uy, qué asco. ¿Y tú fuiste amigo de los nadadistas? Ah, sí, ese grupo sí fue mágico. Mi madre, que era una santa mujer de la cultura, se encontró con ellos en Cali. Como ella era como una maestra amante del arte, mi madre era una mujer excepcionalmente hermosa. Yo la amé toda mi vida y la sigo amando desde siempre. Y entonces, aunque yo no viví con mi familia, yo salí como, dijéramos, como de la casa, salí como porque no cabíamos todos, éramos demasiados. Entonces, el primero en salir de la casa fui yo. Entonces me tocó con los tíos. Entonces toda la historia y me tocó como grave y tal. Y yo caía donde mi madre de pronto por estaciones. Y ella estaba en otra situación y con otra gente y con artistas y con pensadores y con escritores. Y los nadaístas fueron unos de los en Cali que se pegaron a mi madre también. Y ella los acogió, los amó. Yo personalmente, el amor de mi vida en el nadaísmo fue Gonzalo Arango, que fue como el creador natural. Él era discípulo de este famoso maestro de Medellín, que tenía esa finca que llamaba... Fernando González. Fernando, que tenía la finca que llamaba Otra Parte. Y de ahí también salió el hijo, que era también hermoso, que también fue amigo del alma nuestro, que fue el gobernador de San Andrés. Y entonces, ese tipo de pensamientos liberalizadores de que inclusive la literatura no era la carreta ahí de los escritores, no, de, ay, serio, sino que yo podía escribir lo que se me diera la gana, o voy a escribir lo que el otro dijo. Entonces se formó en Colombia un movimiento tan hermoso como el nadaísmo, que fue abriendo espacios de un poco de loquitos maravillosos, algunos muy buenos poetas y otros muy buenos decidores de la vida. Y entonces eso formó un espacio también que hizo respetar un poco la marihuana, porque nosotros nos escandalizamos de la marihuana, pero en el Oriente es natural. Entonces ellos se escandalizan desde del licor. Está prohibido, nadie puede tomar licor porque eso es veneno y eso es parte del demonio. Y acá hicieron lo mismo con la hierba. No, es parte del demonio. Con la coca fue peor porque la coca es de América. Y entonces también hay que prohibir esa mierda y se parece a los indígenas. Popayán, que es una tierra de blancos de no sé dónde, allá también los indígenas eran como cavernícolas y un poco de basura, pero era solo para robarle la tierra y todo lo que hicieron con ellos, ¿no? Porque eran una gente maravillosa que vivía en la naturaleza, agricultores, no necesitaban ciudades, estaban viendo la espiritualidad de la tierra, porque uno también ama a la tierra por eso, ¿no? Porque es espiritual, la tierra, porque los humanos son un desastre. Van a acabar con ellas si ella los deja. Por eso a veces se pone como seria. No, ahora, por ejemplo, están despertando los volcanes por todos lados. ¡Qué maravilla! Entonces la gente le va a tocar salir corriendo de ahí porque si no los quema. Y la ceniza les cae va a caer ceniza sobre Bogotá, tanto de los volcanes que van a estallar, que entonces todos serán de pelo gris. Porque, uy, pero los bogotanos volvieron grises. Horror. Bueno, ¿y qué opinas de esa cultura, digamos, que se llama cultura
pero no es cultura colombiana, que es la del el vivo, el tramposo, el que pues se pasa como todo por la faja. ¿Qué opinas de esa cosa, de esa idiosincrasia colombiana? Sí, esa cultura colombiana que se arraigó porque también los españoles, los europeos la trajeron. O sea, nosotros servimos y tenemos plata y nosotros le quitamos la plata al que sea y hacemos los negocios que sean con tal de que la plata sea nuestra. Aquí en Colombia es el desastre absoluto. Vivimos 200 años de iniquidad política con las buenas familias, los Santos, los Ospina, los no sé qué basuras de todas esas, y ahora tenemos una dictadura de la coca, o sea, de los traficantes, o sea, ellos son los que mandan ahora en el gobierno y hacen ese cuento de historia, pues, por el dinero. Ese es el dinero es el motivo del cuento y el tráfico y todo eso se volvió de un orden moral para ellos, para hacer el dinero y por eso aparecieron adefesios como Pablo Escobar y toda esa gente de bandidos que se volvieron los millonarios, entonces los pobres millonarios de ganaderos y todo el combo de gente que había por ahí ya no eran, sino los que tenían la coca, los que tenían el dinero. Y entonces ese es otra especie, ¿no? Colombiano que francamente es desastroso, porque es la vida fácil. Entonces, no, es que sea la pérdida de valores es asombroso. ¿Por qué? Porque el mundo va hacia economías de poder que va a ser muy difícil quitárselas para volver a la tierra espiritualmente posible, pues es imposible, porque es donde tendrían que acabar con los humanos y volverlos a empezar a sembrar en la tierra y que ellos salieran espirituales como los indígenas y los hindúes y toda esa gente que tiene una cultura del espíritu antiquísima que hace respetar, ¿no? De maestros y de posiciones de la vida y de respiración y de mirar el horizonte y todas esas cosas que parecen, no, baladíes, no, que son la oración profunda del ser humano hacia la naturaleza, que es lo único que tiene ejemplo, ¿no? De belleza, de naturalidad, de poder, la naturaleza. Eso es lo que hay que hacer, volver a ese espacio y fraternizar a los seres humanos. Es que necesitan fraternidad y no la tienen. Están en el mundo de la economía y esa economía no puede ser fraterna. No lo puede ser por ningún motivo. Entonces tienen que cambiarla. Vamos a ver qué pasa. Ojalá lleguen los extraterrestres rápido. Entonces ahí sí los veremos con caras de ¡ay! ¿Ahora qué va a pasar? Porque estos que tienen tanta cultura universal nos van a hacer cambiar nuestro poder. Y yo, oh, magia, ahora sí, por favor, que vengan los extraterrestres, que tengan cara grande, ojos saltones y orejas raras. Entonces, ¿cuál puede ser, digamos, tu aporte al manifiesto Educar para la Vida? ¿Cómo revertimos esa tendencia de destrucción del planeta, de inequidad, de digamos, los que están pensando solamente en hacer dinero mientras se acaba el mundo, mientras se mueren de hambre? ¿Cómo hacemos? No podemos ni educarlos porque no hay tiempo. La Tierra va camino hacia sensaciones muy graves que van a terminar ella misma opacando a los humanos y volviéndolos estériles y todo. Y eso va a pasar porque los humanos no van a ceder en su manía egoísta de tener lo que ellos quieren, ¿no? Y ser como son. O sea, eso es casi, o sea, tendría que ser un pueblo espiritual, y los hay en la tierra, que han permanecido desde mucho más antiguo que los europeos y los otros, que han mantenido esa vida. Inclusive los indígenas americanos tenemos eso, un respeto natural, pero no lo vamos a aprender, ni ellos lo quieren enseñar tampoco, porque no los dejan, los matan. Eso es un asunto muy grave. Entonces, es una disyuntiva, ¿no? Esperemos a ver qué. O sea, eres pesimista frente al futuro. ¿Y ya se acabó? No, te quedan 7 minutos. Bueno. ¿Y tú qué dices? Para ir cerrando. O sea, tú eres pesimista frente al futuro de la humanidad. Yo soy no pesimista ante el futuro de la humanidad, sino hay pesimista contra los humanos actuales, porque no se les ve ningún motivo de cambio, ni de aspereza, ni de confabulación entre ellos mismos. Inclusive en Colombia es increíble.
¿no? La gente del poder son 10.000 ante los millones, que son millones que no tienen nada. Entonces, ellos no van a soltar nada. Por ejemplo, con la pandemia nos estamos viendo cómo amarraron los dineros a las congregaciones de billeteros y de bandidos del Estado, del billete, y entonces todo para ellos. Y entonces esperen las vacunas, papi, no te afanes, ya llega, espérate a ver. Y entonces están en esa situación, ¿me entiendes? Que está así. En Colombia me parece que, como yo estoy diciéndote, que te lo comenté a ti, que yo pienso que Colombia debíamos de cambiarnos el nombre, ir en una manifestación gigante y hacer que nos pongan en vez de nombre de Colombia, Macondo, que el único historiador que tenemos nosotros se llama García Márquez, que fue capaz de escribir en una escritura imaginaria todo lo que somos Colombia. Es que todo lo que él dice en los libros de él son la historia de Colombia, en una forma novelesca y además irónica y contundente, ¿no? De que aquí nadie puede hacer nada por cambiar nada porque nosotros vivimos en el trópico y el trópico es así, imaginario. Y eso es lo que pasa en Colombia, que todos creen imaginariamente que están como están y que deben ser, y eso no va a arreglar nada, mientras no hagan un cambio social asombroso que tiene que ser sin las armas, tiene que ser por la educación a la gente, ¿me entiendes? Porque por las armas nunca hemos hecho nada, sino matarnos, que Colombia lleva 200 años de iniquidad política y ahora un gobierno de la mafia. Y todos han sido matones. Es que se olvidan de que los liberales y los conservadores se asesinaron a nombre del color azul y del color rojo. Si tú te ponías una corbata roja en un pueblo azul, podías morirte. Y si tú pintabas la puerta azul en un pueblo liberal, también podías morirte. ¿Cómo así que pintar una puerta azul en un pueblo liberal? ¿Esto qué es? Entonces, terminaron. Es que son. Entonces, por eso digo que la realidad nuestra podía ser imaginaria, pero real. O sea, que pudiéramos tener cambios sociales, educacionales y de cambiar a la gente, pero no sé si el destino también marque a los seres humanos y a las sociedades, ¿no? Pero si tal como vamos, no vamos bien, no vamos bien. Vamos a terminar en una hecatombe social y en una miseria, aguantando los mayores la miseria y los pocos la riqueza, porque la riqueza enferma también, y le toca cuidarla. Y eso sí, para eso necesitan fuerzas y bandidos y matones y lo que encuentren con tal de salvar mi plata. De acuerdo. Y ahora que vienen las elecciones, ¿piensas que con el acceso que tiene la gente a las redes y a oír distintas opiniones, piensas que las personas van a votar por otros distintos a los que están en el poder de hace rato? No creo que la imaginación todavía marque esa sensación ni en los celulares ni en ningún lado de que gente que tiene poderes naturales de cambio puedan acercarse al poder unánime, de que cambien las cosas porque ellos no pueden hacerlo. Y entonces, si no es de los que los tienen para cambiar, no se puede hacer porque ellos tienen las fuerzas, el orden, lo llaman el orden. No, ¿cómo vas a ir al desorden? No, aquí el orden somos nosotros. Y vamos a poner de presidente a este sacamuelas o cualquiera de esos así. Se venga, se acabó el problema. Pero vimos como unas manifestaciones sociales durante muchos días donde los jóvenes, los indígenas del Cauca vinieron, tumbaron estatuas. Sí. Eso ya no es parte como un cambio. Es un principio de cambio asombroso que podíamos manifestarlo como agradable, porque siempre los muertos los han puesto ellos. Entonces podría ser posible que en unos 100 años de soledad otra vez, ellos hayan cambiado y podamos hacer algo. Y entonces nosotros ya tendremos 200 y nos alegraremos que después de 100 años, sí, las cosas están cambiando. Pero por ahora ellos tienen el dinero, la maquinaria y las fuerzas de poder que son asombrosas, ¿no? El campo, por ejemplo, es una desgracia natural. Allá se mata y se hace lo que se quiera
porque todos andan armados y los bandidos son bien bandidos. Entonces, eso es más grave aún, que el campo se nos haya vuelto un desastre, porque están todos los bandidos juntos, de todas las nominaciones, ¿no? O sea, la cultura del agro, las minas, el carbón, todavía explotando carbón y prohibido sobre la tierra. No les importa la tierra, es que ni siquiera se han asomado al horizonte para saber que la tierra es una bolita diminuta que está en el espacio, que eso solo lo asombraría a uno para quedarse, uy, horror, ¿dónde estoy? Pero ellos nunca se preguntan eso. Acá donde los millonarios del mundo se fueron a mirar la Tierra desde el espacio. Claro, y económicamente posible, ¿no? Eso es irrisible y a la vez asombroso, ¿no? Porque entonces nos indica que nosotros, solo los ricos van a poder subirse a la luna a mirar desde allá a la Tierra, porque es que se cuesta tanto. Eso es una estupidez, ¿me entiendes? Y además un ego absolutamente terrible. Uno desde la Tierra puede mirar el universo, si lo sabe mirar. Entonces, pero eso es un cuento. La sociedad moderna de este nivel debería entrar en caos y en terminación. Por ejemplo, en Europa, que la fundó, ya hay naciones que están en el piso. Y hay naciones como Inglaterra que decidió separarse de su idiosincrasia porque ellos solos han podido hacer tanto que con toda esa gente que pesa ahí no hacen nada. Entonces están otra vez como moviendo el cuento para ver quién es el que... Los italianos ya hicieron, es que también hay historia, ¿no? Ya los italianos están frescos por allá, todos bonitos, les encantan las nenas bonitas, están en esas ciudades divinas, unas playas maravillosas, cantando horrible porque cantan muy feo los italianos. Bueno, y ahorita estamos en la cumbre de Glasgow y el mundo está prometiendo que va a salvar lo que queda del planeta. ¿Crees que va a salir algo de ello? No, nada, pues está bien que sea teóricamente, que se hagan las cosas y se digan, porque ese será el principio de que por fin dentro de 300 o 500 años, si es que no han acabado antes con la Tierra, puedan volverla a conformar como lo que era. Pero es que esto va a terminar en un basurero imposible, ¿no? Y todo está contaminado. Ellos no han dejado de contaminar nada y siguen contaminando. Y en el lado de la guerra es peor. Inventan tantas cosas que prácticamente uno se queda asombrado, ¿no? Y ellos que están callados, porque ya la guerra no va a ser matándose como hacían. Cogían a los jóvenes, la Primera Guerra Mundial y la Segunda, cogían a los jóvenes, los armaban, les ponían unos cascos de mierda y los ponían a pelear. Y después se quedaban ellos solos haciendo dinero de nuevo. Y cuando volvían a pelear, entonces ya los cascos no eran, y entonces hicieron las trincheras, ya no se iban a matar como se mataban entre batallones, sino las trincheras, pero entonces habían hecho las armas tan peligrosas que el soldado que sacara la cabeza en la trinchera se la volaba. Y entonces eso es peor, terrible. Eso fue otra masacre asombrosa de esos locos. Es que esos de las armas sí son un peligro. Bueno, afortunadamente hay muchos pacifistas y son los que tienen la palabra en este encuentro virtual. Bueno, muchas gracias si alguien nos escuchó en el ciberespacio por haber estado con nosotros. Bueno, sí, gracias Liliana y Adolfo por esta conversación tan interesante y tan amplia que creo que podría durar muchísimo más, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo y agradecemos muchísimo todo lo que compartieron y esperamos poderlo recoger algunas de esas ideas y pensamientos en el manifiesto Educar para la Vida que esperamos adelantar con los pensamientos de todos los que han participado en este encuentro. Gracias, Daniela. Muchas gracias. Se cuida. Chao. Vale. Chao. Suerte.